Muchas gracias a Sofondo y a la Bolsa de Valores de Colombia por la invitación a compartir con ustedes lo que es básicamente una parte de mi experiencia profesional. Los que no me conocen saben que yo no soy profesor, no he trabajado nunca en la OECD y lo que les voy a tratar de contar hoy día es la experiencia profesional que he tenido en 25 años de trabajo en la Reinvial, la empresa a la cual ingresé el año 88. ¿Cuál es el guión de mi presentación? Básicamente las pautas que voy a seguir. Lo primero, la industria de fondos. La invitación que se me hizo fue hablar de la industria de fondos y su impacto en el mercado de capitales. Título un poco ambicioso y amplio, que yo acoté a la experiencia chilena y como verán en mi presentación, lo acoté a una parte de la experiencia chilena. Luego nos vamos a centrar un poco en lo que llamamos las palancas de crecimiento, las razones del crecimiento y de la evolución que ha sufrido esta industria durante estos años en mi país, con foco en el mundo de las personas primero y luego en el mundo institucional. Son dos mundos que han tenido dinámicas propias y que están convergiendo al día de hoy. Luego me centraré en el tema que se me pidió, el impacto de esta industria sobre el mercado de capitales. Finalmente hablaré de lo que llamamos el asset manager independiente para terminar con un pequeño pronóstico del futuro. Pero primero las cifras. La industria de fondos en nuestro país, puse el comparativo con Colombia, abarca la industria de fondos de pensiones, muy conocida por todos ustedes, la industria de compañías de seguro y la industria de carteras colectivas y fondos de inversión. La diferencia entre una cartera colectiva y un fondo de inversión en Chile, que básicamente el fondo de inversión tiene una liquidez diferida, trimestral, semestral. Voy a centrar mi presentación en lo que creo que puede ser más interesante para ustedes, en el tercer guión del cuadro, el impacto que ha tenido la evolución de las carteras colectivas y los fondos de inversión sobre el mercado de capitales. Evidentemente es difícil aislar del impacto que tiene el sistema de fondos de pensiones o el impacto que pueden tener las compañías de seguro, pero voy a tratar de aislar ese efecto. ¿Cuál ha sido la evolución de la industria? Es una industria que está creciendo muy rápido, ha crecido a tasa de entre el 15 y el 24% compuesto anual durante los últimos 13 años. La línea azul refleja el crecimiento en activo bajo administración o patrimonio bajo administración de las carteras colectivas y la línea roja refleja el crecimiento de los fondos de inversión. En términos muy globales, los fondos de inversión son productos demandados más bien por inversionistas institucionales y las carteras colectivas por personas. Al día de hoy, la suma de ambas líneas da una cifra de aproximadamente 55 billones de dólares, como vimos en el cuadro inicial. Esos patrimonios están invertidos esencialmente, como se ve en el cuadro, en instrumentos de renta fija, del mercado local. Sin embargo, la partida de renta variable también ha crecido a tasas muy significativas. Piensen que en promedio el PIB de Chile en este periodo ha crecido a aproximadamente el 4,9%. Son tasas de crecimiento muy superiores al crecimiento del PIB, en línea con la predicción del profesor Levin en la mañana, que decía que cuando un país empieza a crecer a tasa acelerada, la industria de servicios financieros crece más que el PIB. También hay una línea que se llama alternativos, que en el caso de mi país refleja esencialmente inversiones en el sector inmobiliario. No tenemos productos sofisticados tipo hedge funds o fondos que tengan uso intensivo de derivados, por ejemplo. ¿Cuáles son las palancas de crecimiento? ¿Qué es lo que ha estado detrás de este desarrollo? Porque no es fácil de explicar una industria que crece a estas tasas por un periodo tan prolongado de tiempo. Y lo que yo he tratado de hacer acá es aislar esos fenómenos. Primero, referirnos al marco regulatorio y luego abordar lo que llamo los productos y los canales y el impacto que eso tiene en el desarrollo de los segmentos de personas primero e instituciones después. Marco regulatorio, bueno, todos los que trabajamos en sectores regulados, y yo creo que todos en esta sala sabemos que la cortesía indica que hay que hablar siempre bien de los reguladores. Pero creo que en nuestro caso han tenido una influencia decisiva en el crecimiento y desarrollo de la industria. Ha sido un proceso dinámico, con participación muy intensiva también de los actores de la industria, las bolsas, los administradores de fondos, pero en la práctica, en un periodo de 13 años, se han llevado a cabo 4 reformas
que han provocado en todos los agentes del país básicamente dos grandes sentimientos. Primero, confianza, y luego la sensación de que podemos ser competitivos, de que es una industria que puede ser competitiva. Me referiré más adelante a qué es lo que significa eso. La confianza. La confianza los reguladores la han creado básicamente atacando tres frentes. Primero, en el ámbito de los administradores, el proceso de inversión. Hay exigencias muy elevadas sobre la claridad del proceso de inversión y, en definitiva, el profesionalismo del mismo, y que además esos procesos de inversión se mantengan en el tiempo. Y luego ha habido un enorme énfasis en los temas de control de riesgo y solución de conflictos de interés. Estos temas, en definitiva, pienso yo que están siendo bien resueltos, y eso en definitiva ha creado mucha confianza en los administradores de fondos. A nivel de productos se ha puesto mucho énfasis en la transparencia. ¿Qué quiero decir con transparencia? Transparencia es un lugar común, pero en el caso de los productos quiero decir básicamente que hay claridad sobre cuánto se cobra y cuándo se cobra. Y eso ha creado en particular en el mundo de las personas muchísima confianza. Pero también se ha trabajado la integridad de los productos, que los productos sean lo que efectivamente declaran ser y que no hayan fondos de mercado emergentes que terminen invertidos en Apple y en General Motors. Los productos tienen que ser lo que los administradores declaran que van a ser. Y el regulador ha puesto enorme énfasis en ese aspecto. Y finalmente los canales. Ha habido un proceso gradual de control de los canales. Colombia en ese aspecto, en mi opinión, iba muy por delante de Chile, y yo siento que Chile estos últimos años ha avanzado muy rápidamente en todo lo que denominamos certificación. Básicamente que los productos financieros los vendan profesionales y que se hagan responsables de lo que están haciendo. Estos tres frentes han creado un marco de confianza para la industria local que en definitiva ha colaborado mucho a su desarrollo. Pero también se ha trabajado la competitividad y se han atrevido a hacer reformas, por ejemplo, en el ámbito de la tributación, que eran, y yo creo que siguen siendo muy difíciles de ejecutar, pero que en definitiva ha permitido que los productos de ahorro sean competitivos en el mercado. También se ha abordado el tema de infraestructura, se ha trabajado en temas como custodias, cámaras de compensación, mercados de intermediación, con las bolsas, etcétera, que en definitiva le han dado una solidez estructural al mercado donde estos agentes operamos. Y finalmente nos hemos creído el cuento de que el mercado chileno puede ser un mercado competitivo a nivel internacional y que por tanto tiene que estar en un pie de igualdad frente a los mercados internacionales. Eso significa que el conjunto de reguladores y agentes de la industria tenemos que estar muy alerta porque los mercados mundiales están continuamente desregulándose, re-regulándose, y los mercados locales, si quieren ser competitivos, tienen que estar con esa misma actitud. El marco regulatorio que ha creado confianza y competitividad es, en mi opinión, un ingrediente muy importante para el desarrollo y para el crecimiento que hemos visto en las transparencias anteriores. Metámonos en el mundo de las personas, que es probablemente un aspecto muy desconocido de Chile y que en definitiva ha sido un pulmón detrás del enorme crecimiento que ha tenido la industria. Hoy en Chile, 1.700.000 partícipes. Nosotros acabamos de hacer un censo que salió mal, así que no sabemos el número de chilenos que somos, pero creemos que somos entre 15 y 16 millones. Ahora, 1.700.000 personas es un número muy significativo de partícipes en instrumentos de ahorro, que hoy día tienen del orden de 40.000 millones de dólares, digamos, depositados en estos instrumentos. Es una industria en que las personas están muy directamente involucradas y es muy importante el cemento de personas en el desarrollo de la misma. El profesor Levin en la mañana dijo que los bancos y el mercado, por así decir, éramos complementarios. En la industria del ahorro de las personas, los depósitos a plazo son la competencia de los instrumentos de ahorro más sofisticados que maneja la industria de fondos. En el lenguaje nuestro, como dice el gerente general de la administradora nuestra, los depósitos son el agua y el fondo es la Coca-Cola, y lo que tratamos de hacer con la gente es de venderle Coca-Cola para que se cambie el agua a la Coca-Cola. El mundo de los depósitos hoy día representa en Chile del orden de 130.000 millones de dólares, y la cifra que llevamos nosotros
es que esos son del orden de $8.600 por cada contribuyente. En fondos, la cifra que hoy día estamos administrando, ya la conocen, son 55 billones, lo cual de una cifra mucho menor. El desafío de la industria es tratar de cambiar esa combinación. Y la competencia diaria en la calle, en la cabeza de los clientes, es básicamente convencerlos para que se cambien de los depósitos. Los niveles de tasa de interés, claro, nos están ayudando. La inflación, una serie de cosas que en Chile hoy se dan por hechas, pero que hace 10, 15 años no se dan por hechas. Por ejemplo, Chile, nosotros hace 20 años teníamos tasa de inflación del orden del 30% mensual. Anual, perdón. En otra época la tuvimos mensual, pero habíamos mejorado un poco. Con tasa de inflación del 30% anual, ustedes comprenderán que los depósitos pueden ser instrumentos muy competitivos. Con tasas de inflación del 1% anual y tasas de interés reales cercanas a cero, el depósito a plazo se pone menos competitivo y eso da un ámbito de acción para el asesor financiero, el mundo donde estamos nosotros actuando, que puede ser atractivo. El desafío es convencerlo. Detrás de este proceso ha habido claramente una enorme oferta de productos. Hoy día en Chile hay 20 administradoras de carteras colectivas y fondos de inversión. Hay 29 estrategias que se ofrecen para las personas. Estrategias que, dado el rol de los reguladores, son estrategias claras. Cuando se dice crédito, sabemos de lo que estamos hablando. Cuando se dice acciones de baja capitalización o small cap, son definiciones precisas, acotadas, y por consiguiente se puede hacer un buen portafolio bien diversificado. Tenemos 505 carteras colectivas que se ofrecen a este universo de 1.700.000 personas que las demandan. Y hay además 128 fondos de inversión adicionales que pueden ser invertidos por las personas. La oferta de productos ha ayudado mucho y nuestra industria tiene, en mi opinión, un rol muy importante en crear instrumentos nuevos, en saber estandarizar esos instrumentos y en poder ofrecerlo de una manera inteligente y profesional al pequeño ahorrante. El rol de los canales en el desarrollo de la industria ha sido decisivo. La existencia de canales de distribución de productos financieros independientes no bancarios ha sido muy importante. Las redes en Chile, las redes bancarias en Chile son redes cerradas. Es decir, si uno quiere comprar carteras colectivas o fondos del Banco Santander, hay que ir a las sucursales del Banco Santander. Y las sucursales del Banco Santander solo venden productos del Banco Santander. Y así con toda la banca comercial. Nosotros vimos una oportunidad, nosotros y muchos otros vimos una oportunidad, y usando redes alternativas no bancarias, la red de las comisionistas de bolsas, por ejemplo, o de las compañías de seguros, pudimos llegar a las personas con estos productos. Y esas redes son las que nos están permitiendo crecer de una manera importante. La industria bancaria se subió al cambio y juega un rol muy importante y todavía distribuye un 70% de los instrumentos financieros. Pero no se pueden imaginar el impacto que tiene ese 30% independiente de la industria bancaria para el crecimiento y desarrollo de la industria. Los canales alternativos, por así decir, han jugado un rol muy importante en el desarrollo del segmento de personas en particular. Si uno tuviera que identificar cuáles son las grandes tendencias que han guiado el desarrollo de las personas, del segmento personas, la primera es lo que llamamos nacionalización de los ahorros. Con eso no me refiero al término tan popular en Cuba u otros países, que es estatizar los ahorros. Me refiero básicamente a que los chilenos hemos llevado los ahorros a Chile y hoy los gestionamos desde Chile. Y por consiguiente lo que ocurría en la industria hace 25 años cuando yo entré, en que uno hablaba con el cliente o el inversionista y él tenía dos portafolios, un portafolio en el país y un portafolio en el extranjero, eso desapareció. Y hoy se habla de un portafolio. Y eso se hace desde Chile. Y por ejemplo, hoy en Chile hay fondos que invierten en Estados Unidos, hay fondos que invierten en Europa y que compiten directamente con los fondos de Templeton o los fondos de JP Morgan, que también son ofrecidos en el mercado y que invierten en esos países. El argumento que yo siempre doy es, ¿por qué si un señor en Inglaterra puede invertir bien en Colombia y tener rentabilidades extraordinarias, como seguramente lo habrá? No veo por qué un chileno o un colombiano no puede invertir en Inglaterra e irle bien también. Eso ha sido lo que ha ocurrido y en definitiva en el segmento de las personas este concepto de nacionalización o chilenización de la industria de los ahorros ha sido muy importante. Y la segunda gran fuerza que emerge con mayor fuerza en estos últimos años es la creación del tercer pilar
o el proceso conocido en Chile como de ahorro provisional voluntario. Al sistema de pensiones obligatorio se le añadió un tercer pilar, que también existe en Colombia, y ese tercer pilar ha colaborado muchísimo a la industria, al desarrollo de la industria de cartera colectiva y de fondos de inversión. ¿Por qué? Porque ha podido ser competitiva con la industria de fondos de pensiones, que tenía, por así decir, ese segmento o ese pilar bajo su tutela. Si ustedes ven, hoy las carteras colectivas son esos segmentos azules que están divididos porque hay fondos de inversión y carteras colectivas metidos, representan un porcentaje significativo de los activos bajo administración en el mecanismo conocido en Chile como ahorro provisional voluntario. La barra verde es el porcentaje del ahorro provisional voluntario que administran los fondos de pensiones. Y como ustedes verán, se ha mantenido como porcentaje relativamente estable y en términos de AUM ha ido creciendo muy gradualmente. Y una parte significativa del crecimiento y del desarrollo la han capturado administradores independientes de carteras colectivas. Se ha demostrado que un administrador independiente de carteras colectivas puede competir con el modelo de fondo de pensiones. Es una batalla un poco de David contra Goliat, pero se ha demostrado que se puede competir y que se puede ser competitivo. Y por consiguiente, la industria de carteras colectivas en Chile tiene un gran foco hoy en el tercer pilar. Le traje para que vean un poco el ambiente o el sabor de lo que se discute o de lo que se ve hoy día en el mercado chileno, algunas publicidades. Por ejemplo, esto es lo que está haciendo Sura hoy en Chile, donde básicamente ofrece productos que se llaman renta vitalicia, son productos de seguro que apuntan al tercer pilar. Y ya que había venido, pensé que era oportuno que mostráramos alguna publicidad que hacemos nosotros. Ya que Thompson pagó el almuerzo, a mí no me dejaron pagar el almuerzo, muestro algo de publicidad aquí. Esto está hoy día en la prensa, en la televisión chilena. Esta es la batalla comercial que se está dando con estos canales independientes en la calle. Segmento de las personas hoy tienen el tercer pilar, un campo de batalla muy fértil y muy entretenido, muy interesante y que ha colaborado al desarrollo de esta industria. Entremos al mundo institucional. ¿Qué es lo que llamamos el mundo institucional para efectos nuestros? El mundo institucional es el mundo de los fondos de inversión. Son vehículos, carteras de inversión, cuyos aportantes o inversionistas son esencialmente inversionistas institucionales chilenos, compañías de seguro, fondos de pensiones, etc. La cifra que administra es menor, pero no deja de ser significativa, y como verán, respecto a lo que administraban las personas, pero como verán, la composición del mundo institucional es muy distinta a la composición de las personas. Aquí emerge la renta variable como una partida significativa dentro del total de activos, las acciones. Los institucionales han delegado en independiente la gestión de las acciones. También hay renta fija, subsegmentos especializados, como veremos más adelante, y la partida alternativa es mucho más importante, los fondos de inversión. Al pilar de las personas que vimos se le añade un pilar institucional. Inversionistas institucionales chilenos que invierten en Chile, básicamente. El modelo institucional en la práctica, ¿qué es lo que está buscando en forma creciente en mi país? Lo que está buscando en forma creciente en mi país es lo que yo llamo ser administrador de administradores, lo cual es una traducción literal del ser un manager of managers. Están delegando en terceros el rol de administrar categorías de activos. Y ellos se están convirtiendo en forma creciente en ser administradores de esos administradores de activos. Más que seleccionar los institucionales chilenos acciones, negocios o sectores específicos, seleccionan administradores en quienes delegan la gestión de los activos en esos sectores específicos. Y como consecuencia de este modelo institucional, surge naturalmente el especialista que trata de captar esos dineros. Se lo advierto desde ya, la idea es fácil de decir, en la práctica cuesta mucho capturar esos recursos y administrarlos, ¿para qué decirlo? ¿Qué es lo que está buscando la inversión institucional? Si tuviéramos que centrarnos en 5 puntos, lo primero es lo que llamamos especialistas. La inversión institucional chileno lo que está haciendo hoy día es buscar especialistas y delega en especialistas la gestión de los recursos.
Cuando digo especialistas, quiero decir especialistas, no personas que dicen ser especialistas y no gente que dice, si tú me das los dineros, yo me convierto en especialista. Como dijo un inversionista institucional chileno que yo conozco, me dijo, yo para pagar MBAs no estoy. El señor se tiene que pagar el MBA primero y luego él tiene que venir a hablar conmigo. Y busca especialistas básicamente en estilos de inversión y categorías de activos. La competencia hoy día está dada en definir estilos de inversión que resulten atractivos para el mundo institucional y en definir categorías de activos o segmentos de activos en los cuales los institucionales buscan liquidez. Es curioso que inversionistas tipo fondos de pensiones o compañías de seguro tengan la liquidez y que tienen un horizonte por definición de larguísimo plazo, tengan la liquidez con un objetivo, pero en la práctica lo tienen. Y la llegada del sistema de multifondos a Chile, yo sospecho que en Colombia y en Perú, cuando se asienten los sistemas, va a pasar lo mismo, ha hecho que la gente se cambie de fondos dentro del mismo paraguas del paraguas del administrador y por consiguiente la liquidez ha pasado a ser una consideración importante. Por la vía de invertir en fondos y de muchas veces lograr que esos fondos se coticen en las bolsas, tipo el modelo REIT americano, los inversionistas institucionales están logrando liquidez en sectores o en clases de activos donde los activos subyacentes son ilíquidos. El caso inmobiliario es probablemente el más conocido. El anonimato también ha sido importante. Dada el enorme tamaño que tiene el sistema de fondos de pensiones, los inversionistas institucionales prefieren actuar a través de fondos, lo cual les da anonimato, les da discreción. No se sabe que están actuando y no se sabe cómo están actuando. En definitiva, el cliente institucional, ¿qué es lo que está buscando? Lo que está buscando es valor agregado. Lo que en la jerga de la industria se llama crear alfa, que es básicamente tener retornos o rentabilidades superiores a las promedio de mercado. Y todos los que estamos en esta sala sabemos que eso es muy difícil de hacer. Pero, como estas empresas que hemos visto lo muestran, es posible de lograr. Capítulo 3 del guión. Impacto sobre el mercado de capitales. Bueno, me pasó como a Sebastián cuando vi que el profesor Levin iba a estar, digo, ¿qué voy a decir yo sobre el impacto del mercado de capitales? El profesor Levin ha hecho todas las regresiones que uno se imagina, ha aislado todos los efectos que pueden ocurrir. Yo lo que les voy a contar acá es lo que yo he visto. No he hecho ninguna regresión para respaldarlo, la regresión de la vida si quieren, pero en mi experiencia profesional, estos son los dos impactos fundamentales que ha tenido este segmento de la industria de fondos, lo que nos llamamos fondos mutuos, carteras de inversión y fondos de inversión. Lo primero es la liquidez. Y lo segundo, lo que hemos llamado baja en el costo de capital de la empresa y baja en el costo de crédito. La liquidez en renta variable. Les puse aquí los volúmenes operados en acción en la bolsa chilena. Les puedo decir, por la experiencia de nuestra empresa, nosotros somos comisionistas de bolsa y tenemos un porcentaje de mercado relevante. Aproximadamente entre un 30 y un 35% de los volúmenes diarios operados en acciones vienen de este segmento. Carteras colectivas y fondos de inversión. Y en ciertos subsegmentos de la bolsa, por ejemplo, acciones de más baja capitalización, son mucho más relevantes. Eso es lo que llamo liquidez. Renta fija lo mismo, los volúmenes operados, en este caso estamos hablando de los bonos de empresa, bonos corporativos, han crecido mucho. Han invertido extranjeros, invierten en los fondos de pensiones, invierten en personas. No estoy diciendo que las carteras colectivas y los fondos de inversión sean los únicos, pero les aseguro en nuestra experiencia que son muy relevantes y representan porcentajes muy significativos de estos volúmenes operados. Los mercados de deuda y los mercados de acciones en Chile han ganado en liquidez gracias a este segmento y a esta industria. Y mi pronóstico es que en la medida que la industria siga creciendo, el efecto sobre la liquidez va a ser más importante. Este cuadro lo dice todo. Miren los volúmenes de carteras colectivas de renta fija cómo han crecido y mire los volúmenes transados en instrumentos financieros cómo van creciendo a la par. Ahora, si tuviera aquí el profesor me diría, bueno, es que el único cuadro que se me ocurrió, pero yo creo que a los ojos de cualquiera algún vínculo te habrá, ¿no es cierto?
No sé si esa es la única explicación, pero esto ayuda. Segundo, reducción del costo de capital. Es evidente, y eso sale en cualquier libro de finanzas, que uno de los componentes del costo de capital es la liquidez. Por consiguiente, uno debería predecir que frente a aumentos de la liquidez, el costo de capital debería bajar. Pero en el caso chileno, yo pienso que esto ha ido mucho más allá de lo que el cambio en la liquidez justificaría o explicaría. Puse aquí un cuadro para ilustrar el punto, que es el costo de capital, el reverso, perdón, la relación precio-utilidad, del segmento small cap, acciones de baja capitalización, contrastado contra la relación precio-utilidad del conjunto de mercado. Y como verán, la brecha se ha ido cortando. El aumento en la liquidez de las acciones de baja capitalización, sumado a la presencia de este segmento inversionista en el mundo de las acciones de baja capitalización, ha hecho que el costo de capital de las empresas chilenas baje. No solo de las grandes, no solo de los grandes nombres, hay varios premiados acá, así que no voy a decir. Esas empresas siempre tienen acceso al costo de capital más bajo del país, porque cuando no lo encuentran en el país salen para afuera. Pero el ciudadano promedio del mundo empresarial, gracias a este segmento, hoy día está teniendo acceso a costos más bajos. Y el mundo del small cap se ha visto muy impactado por la presencia de estos inversionistas. En Perú está pasando lo mismo y yo auguro que en Colombia seguramente va a pasar lo mismo, pero ustedes saben mucho más de eso que yo. Un caso, probablemente de los segmentos más competitivos que hay en la bolsa chilena es el mundo de los llamados retailers, las tiendas por departamento. Acaba de invertir en una empresa chilena en Colombia, Cencosud, Falabella, ese mundo. Hay muchas de esas empresas que están cotizadas en bolsa. Y hay una empresa de ese segmento muy exitosa que se llama Forus, que también está presente en Colombia. Miren lo que le pasó a Forus el día que se abrió bolsa, el 2007, y el día que ingresaron a la propiedad los fondos de inversión, como digo, del segmento de small cap. Les puse abajo el descuento de Forus versus los otros retailers. Se fue del 50% al 6% actual. Forus lo ha hecho muy bien, pero Cencosud y Falabella, los líderes de la industria, Ripley lo han hecho estupendamente bien también. Pero la existencia de un conjunto de inversionistas focalizados en este segmento permitió detectar a Forus y permitió rebajarle el costo de capital a Forus. No es sorpresa que con este menor costo de capital Forus esté creciendo como está creciendo, porque en definitiva tiene acceso a capitales que antes no tenía acceso y a un costo menor. En el crédito pasa algo parecido. El segmento triple B es el mundo de acciones más riesgosas y haciendo econometría visual, van a tener que creerme, la diferencia entre el segmento triple B y los otros segmentos se ha cortado. Los spreads son más bajos. ¿Por qué? Porque hay mayor liquidez en ese segmento y hay mayor inversionista especializado en invertir en instrumentos de crédito en el mercado chileno. La liquidez y el menor costo de capital son definitivamente dos grandes impactos que ha tenido esta industria de fondos que les describo sobre el mercado de capitales. Ha tenido otros, disciplina. Las compañías chilenas hoy tienen que entregar información, mayor claridad sobre los proyectos de inversión, cumplimiento de esos proyectos de inversión. Hay una serie de beneficios adicionales, pero me parece que liquidez y costo son los dos más importantes. Si tuviese que resumir en uno, ¿cuál es el mayor cambio que ha tenido o el mayor impacto que ha tenido el surgimiento de esta industria de fondos sobre el mercado de capitales chileno? Yo identifiqué lo que llamo el surgimiento del asset manager independiente, que en la creación de estas empresas, algunas absolutamente independientes, son empresas que solo administran fondos, otras vinculadas a comisionistas de bolsa, como la nuestra, a compañías de seguro, pero que son empresas independientes, en que su fuerza o su potencia no deriva de su capacidad de distribución, sino que deriva de su capacidad de gestión de activos financieros. Que es, en primer lugar, un especialista. Es fundamental el concepto de especialista, porque en definitiva, si no son especialistas, no son exitosos,
por clase de activo y por estilos de inversión. Tienen gobiernos corporativos fuertes. ¿Por qué gobiernos corporativos fuertes? Porque en definitiva son empresas que normalmente son propiedad de los gestores, donde hay claridad cómo se gana, cómo se pierde, cómo se cobra, cómo se remunera, cuáles son los controles de riesgo que hay, dónde se invierte, cómo se invierte, controles corporativos fuertes. Tienen buena gestión de los conflictos de interés. Los conflictos de interés en general en estos asset managers independientes, primero están más claros y en mi modesta opinión el mercado chileno están mejor resueltos que en instituciones a veces mucho más grandes. Han sido eficaces en el tema de control de riesgo de sus inversiones. Han sabido gestionar bien los problemas que surgen, que son inevitables. Y en definitiva han gestionado muy bien el riesgo de las inversiones que manejan. Y finalmente han sido muy ingeniosos y creativos en el desarrollo de sistemas y estructuras que permitan adecuar, en definitiva, las necesidades del mundo inversionista a las posibilidades de gestión que hay en el país. El último ejemplo es la SICAV. La SICAV es un ejercicio, a mi juicio, en ineptitud latinoamericana, donde en definitiva un grupo de gestores chilenos tienen que ir a Luxemburgo para crear una estructura de inversión que les permita a otros inversionistas chilenos que están domiciliados en un edificio que está a media cuadra de donde está el gestor, poder invertir en Chile. Eso es una cosa difícil de explicar, pero son cosas que pasan. Entonces, por ejemplo, hoy administradores independientes chilenos están creando estructuras en Luxemburgo. ¿Con qué objetivo? Seguir captando recursos. Como eso, hay muchísimos ejemplos más. ¿Qué creemos que viene? ¿Qué pensamos que viene? Bueno, lo que pensamos que viene es obvio. Por ejemplo, el segmento de Private Equity. Se va a ingresar al segmento de Private Equity. Pensamos que el mundo institucional va a ingresar. El mundo de las personas está activamente ingresando al sector. En Colombia han avanzado mucho más rápidamente en este sector y están mucho más desarrollados que nosotros. Están ingresando de forma creciente al mundo del Venture Capital. En Chile, en estas materias, se han hecho cosas bien entretenidas que están resultando. Es un tema fascinante y que creo que, en definitiva, es una línea de negocio que se va a desarrollar. Pensamos que es lo que viene. Lo otro que se está produciendo es una convergencia de los productos del mundo institucional con el de las personas. Eso es una cosa muy curiosa porque el mundo de las personas se ha ido sofisticando tanto que hoy día exige casi más que el mundo institucional en términos de sofisticación y claridad de los precios de inversión. Y finalmente se está produciendo la internacionalización. Se está produciendo la internacionalización porque estos administradores que gestionan activos para chilenos en forma creciente están gestionando también activos para inversionistas internacionales. Y por otro lado, estos administradores nos estamos atreviendo a trascender fronteras y a administrar recursos fuera del país. La internacionalización es una tendencia que pensamos que viene en forma creciente, pero para que les comente más de lo que viene me tienen que invitar otra vez porque se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Aquí adelante, por favor, un micrófono. Gracias. Fernando, muchas gracias. Federico Suárez de Citivalores. En este mundo del asset management en Chile, ¿qué papel han jugado los derivados, el préstamo de valores y demás instrumentos que contribuyen al aumento de la liquidez? No saben lo solo que me siento en esta mesa aquí. Estoy como intimidado, pero bueno. La verdad es que juega un papel muy, muy pequeño porque el uso de derivados en Chile está prácticamente prohibido para el 99% de este tipo de carteras colectivas y fondos de inversión. Y por consiguiente, para sorpresa de nadie, el desarrollo del mercado de derivados en Chile ha sido muy menor. Entonces se producen estas conversaciones muy curiosas en que los reguladores vienen y dicen, mire, para que permitamos que el mundo de carteras invierta en los mercados de derivados, se requiere que los mercados de derivados se desarrollen y sean líquidos. Y entonces las bolsas y los agentes del mercado dicen,
es que para que sean líquidos los mercados usted tiene que permitirle... Llevamos en esa conversación como 15 años y en la práctica hasta ahora el regulador ha caído siempre en el campo de no permitirlo. Por consiguiente, el mundo de los derivados ha jugado un rol menor. El mundo del préstamo de valores es mucho más importante porque las posiciones cortas, como llamamos en Chile, no sé si en Colombia se llaman igual, son utilizadas por muchos de estos inversionistas. El mundo de los fondos de pensiones ha facilitado el proceso porque básicamente han prestado sus acciones para irse corto y eso ha colaborado, por un lado, a tener liquidez, pero también a permitir hacer una gestión no solo en el mundo del long only, sino que también en el mundo de las posiciones cortas. Por tanto, ha tenido una influencia mayor. Ahora, en general, los productos que yo les he mostrado, que yo les he explicado, son productos muy básicos, sencillos y que hacen, como decimos en Chile, pan con mantequilla. No son productos muy sofisticados, pero que lo han hecho muy bien en producir pan con mantequilla y como saben todos los paneros del mundo se puede ir muy bien vendiendo pan para comer con mantequilla. Aquí adelante, por favor, un micrófono. Gracias, Fernando. Algunas cosas relacionadas. ¿Hay requisitos de capital mínimo para ser un administrador independiente de activos? Y el otro tema es en las comisiones. ¿Esta especialización en asset managers ha ayudado a que las comisiones por administración disminuyan para el cliente final o es un tema igual? La primera pregunta, existen requisitos de capital mínimo, pero precisamente por el desarrollo de esa infraestructura de custodios, cámaras de compensación, etcétera, seguros que uno puede tomar, los requisitos de capital no constituyen una barrera de entrada relevante a la industria. Se puede suplir el déficit de capital. Las comisiones son bajísimas, bajo estándares internacionales, porque en definitiva el mundo institucional en estas materias impone una disciplina y como dice un amigo mío, una ascética desde el primer día. O sea, en definitiva, esta es una industria en la cual tú tienes que creer e invertir en el largo plazo y la remuneración o por así decir, el éxito viene con el crecimiento de los volúmenes de administración. Ahora, las comisiones bajas cuando se están administrando fondos de $1.000 millones, 1.500 millones de dólares, la verdad es que dan cifras de rentabilidad muy atractivas para los administradores, como además son especializados, tienen pocas clases de activos, son empresas relativamente pequeñas, el negocio ha sido muy rentable. Estamos hablando que un fondo, por ejemplo, el fondo Small Cap, que apunta al mercado institucional, cobra comisiones hoy del orden del 0,8% de los activos bajo administración, que si tú lo ves internacionalmente son cifras muy bajas para esa clase de activos. Lo que pasa es que fondos de administración que inviertan en small cap que tengan 800 millones de dólares, hay poco. Y por consiguiente, la combinación es comisiones más bien bajas, pero volúmenes operados para los que son exitosos, muy altos. Sí, buenas tardes. Con relación a eso del capital, yo quiero saber si en Chile hay una proporción del capital de la administradora de fondos con relación a los patrimonios que administra. Y en segundo lugar, es cierto que las administradoras de fondos de pensiones juegan un papel vital en el desarrollo de los fondos de inversión. Pero ¿cómo atraer a ese tercer pilar, a ese ahorro previsional voluntario? A ver, el capital no es un porcentaje de los fondos bajo administración. Inicialmente lo es, pero tiene un tope. Y si en el evento que tú no lo tuvieras, existen formas, por la vía de comprar pólizas de seguro, contratar custodios, etcétera, que reducen esa exigencia. Eso es lo primero. Este no es un negocio de capital. Como además, esto apunta a un mercado institucional donde el número de instituciones es relativamente reducido, los gastos comerciales son bajos. En definitiva, para comercializar estos instrumentos, estaremos hablando hoy día en Chile que un fondo de esta naturaleza puede tener 50 portantes, 45 portantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el tercer pilar? El tercer pilar en la práctica es un mundo de personas relativamente sofisticados. ¿Por qué? Porque no nos engañemos, en nuestros países la gente que puede
ahorrar es la parte superior de la población. En la medida que nuestros países sigan creciendo y sigan enriqueciendo la población, eso crece, pero toma tiempo. En Chile ya llevamos 1.700.000 personas que tienen instrumentos de ahorro. No todos ellos tienen inversiones en el tercer pilar. La competencia en el tercer pilar se da más bien por los parámetros similares a los parámetros con que se compite en el mundo institucional, que es rentabilidad, cómo se logró esa rentabilidad, periodo en el que se logró esa rentabilidad, mecanismos de controles de riesgo, y en definitiva el público más sofisticado está entendiendo eso. El hecho de que los fondos de pensiones validen a estos administradores también es un argumento comercial muy, muy importante, porque en la práctica los profesionales, los que más saben y los que hacen los escrutinios más estrictos, si lo apoyan, ¿no es cierto? Si a mí me dice que Fernando Alonso está comprando un coche o un auto, bueno, piloto de Fórmula 1, el auto será bueno. Un poco de eso hay. Pero en forma creciente se está dando la competencia comercial que se da en otros países y en definitiva los gastos comerciales van subiendo. No sé si te contesté la pregunta, pero... Aquí adelante tenemos otra pregunta. Fernando, cuando hablabas de la nacionalización de los fondos, quería que nos contaras un poco más qué estuvo detrás de eso, si fue principalmente un incentivo tributario o si hubo otras razones para que los chilenos repatriaran su capital. Fueron dos cosas básicamente. La primera fue confianza en el país. La gente no ahorra en su país no porque no sea patriota, sino que porque ya sea que roban o hay inflación o no hay los instrumentos adecuados, etc. Lo primero, el factor fue confianza en el país. Lo segundo es que las rentabilidades que se estaban dando en el país eran muchas veces mucho más atractivas que las rentabilidades que se logran en el extranjero. Tanto porque los activos subyacentes, la bolsa o el instrumento de renta fija, ofrecía rentabilidades mejores, como por el hecho que en el camino nuestras monedas se empezaron a apreciar y por consiguiente rentabilidades en dólares llevadas a pesos chilenos resultaron ser muy, muy, muy mediocres. Y lo tercero, que yo creo que fue decisivo, es que la oferta de productos local, que yo lo enfaticé en mi presentación, empezó a ser mucho más sofisticada. Primero, por la vía de permitirle a los administradores internacionales registrar sus fondos y ofrecerlos en Chile, pero en segundo lugar, porque la oferta local pasó a ser también abundante, competitiva en precio y con estrategias de inversión claras que fueron aceptadas por básicamente los clientes. Sí, buena, Fernando. Mencionaste un poco, vi una gráfica acerca de la comercialización de los fondos a través de canales bancarios y alternativos, ¿no? Sí. Y cómo después que creó ese 30% alternativo forzó que los bancos también distribuyeran este tipo de productos. No, todavía no lo ha forzado, pero todavía no lo ha forzado. Lo está forzando. Entonces, la pregunta viene en ese sentido. Viene desde el punto de vista de regulación, ¿se le permitió a los bancos poder distribuir estos productos o fue realmente la creación de estos canales alternativos que está empezando a hacer que los bancos distribuyan estos productos en sus sucursales? A ver, son dos fenómenos en paralelo. Uno, es perfectamente legítimo, y eso lo dejo muy claro, que la banca tenga canales comerciales cerrados. El costo de captura de un cliente, servir a ese cliente es muy elevado y no tienes por qué darle acceso a esos clientes a un tercero. Son los clientes los que te obligan a darle este acceso. Lo segundo, estos canales alternativos que, para ser muy franco, fuimos básicamente las comisionistas de bolsa inicialmente, y luego todo el mundo, los financial planners, parecido a lo que nosotros en el año 94, 95, 96 veníamos a Colombia a aprender de los financial planners, veíamos el experimento del caso de Scandia, aprendimos muchísimas cosas que llevamos para allá nosotros como comisionistas de bolsa. Bueno, el mundo de los financial planners empezó a proveerle servicio a sus clientes que obligó a los proveedores de productos, los administradores de fondos, bancarios o no bancarios, a sofisticarse y en definitiva empezaron a proveerle una asesoría que nos obligó a nosotros a ponernos al día, a nosotros como proveedores de fondos. Entonces, esos canales han sido muy importantes porque como el servicio que daban era de mejor calidad, empezaron a crecer en porcentaje de mercado, empezaron a ser competitivos y por consiguiente la competencia siempre perfecciona, lo demostró el profesor en la mañana. Eso hizo. Yo creo que desde el punto de vista regulatorio
hay poco que hacer. Esto es una realidad de mercado y hay que vivir con eso. Es más bien de los actores de la industria, los que estamos en esta sala. Yo soy un comisionista de bolsa, a mí me tocó hablar de fondos porque me pidieron que hablara de fondos, pero mi mundo está más cercano al de ustedes que al de los administradores de fondos. En definitiva, los canales sofisticamos a los proveedores. Ahora, el mundo de los fondos de pensiones ayuda mucho en esto, porque en la cabeza del ciudadano común y corriente de mi país, cuando uno le habla de un inversionista institucional, la verdad es que no sabe lo que es. De hecho, el término inversionista institucional es un término sajón, es un anglicismo que si usted hace una encuesta aquí en el hotel y pregunta qué es lo que es inversión institucional, nadie va a saber lo que es inversión institucional. Pero cuando uno en Chile va y le dice es un fondo de pensiones, ya sé lo que hace un fondo de pensiones, sé cuál es su rol, cuál es su función. Y de alguna manera los administradores independientes se cuelgan de esta imagen que han creado los fondos de pensiones, que han sido muy exitosos en gestionar ahorros, se cuelgan de esa imagen, de esa definición que tiene en la cabeza el ciudadano en la calle de lo que es un fondo de pensiones y dice, mire, yo hago lo mismo que ellos, pero en un subsegmento. Y eso ha ayudado mucho, más que un tema regulatorio. No sé si me queda tiempo. ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, señor. Perdón, se me olvidó decir una sola cosa, disculpa. Ok, perfecto. La presentación está disponible para los que la quieran en nuestra página internet www.larraenvial.com. Van a seminario y está disponible desde antes de mi presentación. Así que lo quieran tener copia de ella, ahí está. Muchas gracias. Señor Larraín, muchísimas gracias por su presentación.